Recuerdo el olor del jabón de lagarto y el de la colada tendida en el patio interior, mezclado con el de la tierra mojada cuando llovía. Era un olor a hogar, a trabajo, a vida sencilla. Nací en un Madrid que aún lamía sus heridas, un Madrid de posguerra donde el silencio pesaba más que las palabras y donde la escasez era una compañera constante. Mi nombre es Carmen y mis manos, que ahora tiemblan un poco al sostener la taza de café, fueron, hace mucho, la herramienta de mi destino. Éramos 5 en casa, mis padres, mis 2 hermanos mayores y yo, la pequeña. Vivíamos en un piso modesto en un barrio obrero, de esos donde las ventanas se asomaban a otras ventanas y la vida de los vecinos era casi tan conocida como la propia. Mi padre, un hombre de pocas palabras pero de mirada profunda, trabajaba en una fábrica de ladrillos. Volvía a casa cada tarde con el cansancio pegado a la piel y el olor a polvo y sudor. Él era el pilar, el que traía el pan, aunque a veces ese pan fuera escaso y duro. Mi madre, ella era el corazón de la casa. Con sus manos curtidas por el trabajo y su sonrisa cansada, hacía malabares para que nunca faltara lo esencial. No solo cocinaba y limpiaba, sino que también era una costurera hábil, de esas que con un retal y un poco de ingenio te sacaban un vestido nuevo o remendaban un pantalón hasta que no quedaba ni un hilo original. Desde muy pequeña, el sonido de la máquina de coser de mi madre era la banda sonora de mis tardes, una vieja alfa de pedal, de hierro fundido, que ella manejaba con una maestría que a mí me parecía magia. El clac, clac, clac rítmico, hipnótico, era mi nana. Me sentaba a sus pies, observando cómo sus dedos ágiles guiaban la tela bajo la aguja, cómo cortaba patrones en papel de periódico con una precisión asombrosa, cómo transformaba un trozo de tela sin forma en algo hermoso y útil. Para mí, aquello era un espectáculo. Recuerdo el brillo en sus ojos cuando terminaba una prenda, una mezcla de orgullo y alivio. Ella me enseñó los nombres de los hilos, la diferencia entre el popelín y la sarga, la importancia de un buen dobladillo. Me decía, Carmen, un buen trabajo se ve en los detalles, en lo que no se ve a simple vista. Esa frase se me quedó grabada. Mi infancia no fue de juegos en parques grandes ni de juguetes caros. Mis juguetes eran los retales de tela que mi madre me daba, las bobinas de hilo de colores, los botones sueltos. Con ellos creaba mis propias historias, mis propios mundos. Hacía vestidos diminutos para mis muñecas de trapo, que eran mis confidentes y mis primeras clientas. Mis hermanos, mayores que yo, ya estaban metidos en otras faenas. Antonio, el mayor, ayudaba a mi padre en lo que podía, y Manuel, el del medio, tenía la cabeza llena de libros y sueños de ir a la universidad, algo casi impensable para nosotros. Yo era la que se quedaba en casa, la que absorbía el conocimiento silencioso de mi madre. La escuela, para mí, fue un paréntesis. Fui unos pocos años, los justos para aprender a leer y escribir con soltura, pero la vida, en aquellos tiempos, tenía otras prioridades. A los 12 años, ya era una ayuda indispensable en casa. Mis manos, aunque pequeñas, ya no eran torpes. Había aprendido a enhebrar una aguja con los ojos cerrados, a coser un botón con la fuerza de un ancla, a zurcir un calcetín de tal manera que el remiendo era casi invisible. Mi madre me ponía a hacer los trabajos más sencillos, los dobladillos de las sábanas, los pespuntes rectos de los paños de cocina, y yo, con cada puntada, sentía que estaba construyendo algo, que estaba siendo útil. El ambiente en el barrio era de una solidaridad callada. Las vecinas se ayudaban unas a otras, se prestaban lo poco que tenían, se compartían las penas y las alegrías. Se vivía al día, con la incertidumbre como una sombra constante. Recuerdo las colas para el racionamiento, el sabor aguado del café de achicoria, la ropa remendada una y otra vez. Pero también recuerdo la risa de los niños jugando en la calle, el olor a guiso de lentejas saliendo de las ventanas, el murmullo de las conversaciones en los portales. Era una vida dura, sí, pero llena de una humanidad que hoy a veces echo de menos. Mis sueños de juventud no eran grandilocuentes. No soñaba con ser una gran artista o una exploradora. Mi sueño era simple,
ser una buena costurera, tan buena como mi madre, o incluso mejor. Quería tener mi propia máquina de coser, mi propio rincón de trabajo, donde pudiera crear cosas bonitas y útiles para la gente. Veía en el oficio de la costura no solo una forma de ganarse la vida, sino una manera de embellecer el mundo, de dar un poco de dignidad a quienes apenas tenían nada. Un vestido nuevo, aunque fuera de tela humilde, podía levantar el ánimo de una mujer. Unos pantalones bien remendados podían hacer que un niño fuera a la escuela con la cabeza alta. A los 14 ya no era una niña. Mis manos eran más firmes, mi vista más aguda. Mi madre empezó a encargarme trabajos más complejos, a dejarme coser para las vecinas. Era un dinerillo extra que venía muy bien en casa. Aprendí a tomar medidas, a ajustar patrones, a entender las telas. Cada cliente era un mundo, cada encargo un desafío. Había que ser discreta, escuchar más de lo que se hablaba y, sobre todo, ser impecable en el trabajo. La reputación era lo único que teníamos. Fue en esos años cuando empecé a ver más allá de los hilos y las telas. Empecé a ver las vidas que había detrás de cada encargo. La señora Emilia, que me pedía que le arreglara el único vestido que tenía para ir a misa. La joven Isabel, que quería un vestido para su boda, aunque fuera con una tela prestada y con los adornos más sencillos. El niño de la portera, que necesitaba un pantalón nuevo porque el suyo ya no le cubría las rodillas. Y yo, con mis agujas, sentía que no solo cosía tela, sino que cosía esperanzas, remendaba dignidades, tejía un poco de alegría en vidas que a menudo estaban deshilachadas por la tristeza. El mundo exterior, ese que se colaba por las rendijas de nuestra vida cotidiana, era cada vez más complejo. Había susurros, miradas de soslayo, silencios que decían más que 1000 gritos. La gente hablaba en voz baja de cosas que yo no entendía del todo, pero que sentía en el ambiente. Miedo, injusticia, la sombra alargada de la guerra, que aunque terminada, seguía presente en los corazones y en las calles. Los hombres desaparecían, las familias se quedaban sin el sustento, y la pobreza se hacía más profunda, más desesperada. Un día, mi madre recibió un encargo inusual. No era para una vecina ni para una conocida. Era para una mujer que apareció en nuestra puerta, vestida de forma sencilla, pero con una mirada que denotaba una urgencia que iba más allá de un simple arreglo de ropa. Traía una tela de lino, de un color neutro, y un patrón que no era de los habituales. Habló con mi madre en voz baja, casi susurrando, y en un momento dado, vi cómo mi madre asentía con la cabeza, con una expresión seria que nunca le había visto antes. La mujer se fue tan discretamente como había llegado. Mi madre me explicó que el encargo era urgente y que lo haríamos entre las dos. Era un vestido de mujer, de corte sencillo, pero con unos bolsillos interiores que parecían demasiado grandes para lo que normalmente se guardaría en ellos. Mientras cosíamos, mi madre me dio instrucciones precisas, casi como si estuviera dictando un secreto. Carmen, estas costuras deben ser fuertes pero invisibles, y este forro debe ir doble, bien cosido, que no se note que hay un espacio extra. Yo, curiosa, le pregunté para qué eran esos bolsillos tan raros. Mi madre me miró, y por primera vez vi en sus ojos una mezcla de preocupación y determinación. «Hija», me dijo, «hay cosas que se llevan en el corazón y otras que se llevan en el forro de la ropa. Y a veces, lo que se lleva en el forro es lo que da esperanza a los que no tienen nada». No entendí sus palabras del todo en ese momento, pero sentí el peso de ellas. Sentí que, de alguna manera, mis hilos estaban a punto de tejer algo más que simples prendas de vestir, algo que iba a cambiar el rumbo de mi vida y el de otros, de una manera que jamás habría imaginado en mis sencillos sueños de juventud. Aquel encargo fue el Leslie primero de muchos, el que abrió la puerta a un mundo de sombras y luces, de silencios y mensajes, donde cada puntada podía significar la diferencia entre el miedo y la libertad. Aquel encargo fue el primero de muchos, el que abrió la puerta a un mundo de sombras y luces, de silencios y mensajes, donde cada puntada podía significar la diferencia entre el miedo y la libertad. Mi madre, con la misma seriedad que había mostrado aquel día, me fue explicando la verdad a retazos, con la cautela de quien camina sobre cristales. No había una resistencia organizada como en las películas. No había grandes héroes ni planes maestros.
Había gente corriente como nosotros, que simplemente no se resignaba a la injusticia, que no podía quedarse de brazos cruzados mientras otros sufrían. Eran pequeñas redes de ayuda, hilos invisibles que conectaban a quienes necesitaban algo con quienes podían ofrecérselo, aunque fuera un mendrugo de pan, una manta o, como en nuestro caso, un mensaje oculto en el forro de un abrigo. La mujer del primer encargo se llamaba Elena, aunque mi madre siempre se refería a ella como la clienta especial. Venía cada cierto tiempo, siempre con una tela nueva y un patrón que, a primera vista, parecía normal, pero que siempre le escondía al voz alguna particularidad. Un bolsillo doble, un dobladillo reforzado con un espacio hueco, un cuello con una costura secreta. Dentro de esas costuras, de esos huecos, se escondían pequeñas notas, a veces diminutos objetos, que Elena recogía y llevaba a su destino. Nunca pregunté qué decían esas notas, ni a quién iban dirigidas. Mi madre me había enseñado que el silencio era nuestro mejor aliado, que saber menos era vivir más. Tu trabajo es coser, Carmen, me decía, y coser bien. Lo demás no es asunto nuestro. Pero yo, a medida que pasaban los meses, sentía que lo demás sí era asunto mío. Cada puntada era un latido de miedo y de esperanza. El miedo se hizo un compañero constante. No era un miedo ruidoso, de gritos o sustos repentinos, sino un miedo silencioso, pegajoso, que se instalaba en el ambiente como el polvo de la calle. Se manifestaba en las miradas furtivas de los vecinos, en las conversaciones que se interrumpían al vernos pasar, en el silencio que caía sobre la casa cuando mi padre volvía de trabajar, con el ceño fruncido y la mandíbula tensa. Él no sabía de nuestros encargos especiales, o al menos nunca lo mencionó, pero yo sentía que lo intuía, que el aire de la casa se había vuelto más denso, más cargado de preocupaciones no dichas. Mi madre y yo compartíamos una complicidad que antes no existía, una mirada que lo decía todo sin necesidad de palabras. Era una carga pesada para mis 14, 15, 16 años. Los años pasaron, y con ellos la vida en el barrio se hizo más difícil. La represión se endurecía, las detenciones eran más frecuentes, se hablaba de gente que desaparecía, de familias que se quedaban sin padre, sin hijo, sin hermano. La escasez, que ya era una norma, se volvió aún más cruel. Veía a niños con los zapatos rotos en pleno invierno, a madres que estiraban el caldo de huesos hasta hacerlo transparente. Y en medio de todo eso, nuestros encargos se hicieron más urgentes, más peligrosos. Ya no solo eran notas. A veces, Elena traía ropa vieja y nos pedía que la recicláramos para alguien. No era para vender, sino para vestir a personas que se escondían, que no podían salir a la calle, que lo habían perdido todo. Recuerdo una noche de invierno especialmente fría. Elena apareció en la puerta con un bulto bajo el brazo. Era un abrigo de hombre, gastado, pero de buena lana. Necesito que le hagáis unos arreglos y que escondáis esto, dijo, entregando a mi madre un pequeño paquete envuelto en tela. Mi madre me miró y supe que esta vez era algo importante. Descosimos el forro del abrigo con sumo cuidado. Dentro del paquete había unas pocas monedas de oro y una carta. La carta, escrita en un papel fino, estaba dirigida a una mujer en un pueblo lejano, pidiéndole que cuidara de un niño. Mi madre me dejó leerla. Era un mensaje de despedida, lleno de tristeza y de una esperanza desesperada. Su padre no volverá, le decía la carta a la mujer, pero este oro es para que el niño no pase hambre, y este abrigo para que no sienta frío. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No era solo un trabajo, era la vida de alguien, la última voluntad de un hombre que sabía que no vería a su hijo crecer. Escondimos el oro y la carta en un bolsillo secreto que mi madre cosió con una maestría que me dejó sin aliento. Cada puntada era un nudo en mi garganta. A partir de ese día, el peso de lo que hacíamos se hizo aún mayor. Ya no era solo el miedo a ser descubiertas, sino el dolor de conocer, aunque fuera por retazos, el sufrimiento de otros. Empecé a ver a Elena con otros ojos. No era solo la clienta especial, era una mujer valiente, una mensajera de la esperanza en tiempos de desesperación. A veces, al recoger los encargos, se quedaba un momento tomando una taza de achicoria con nosotras. Hablaba poco, pero sus ojos contaban historias de noches sin dormir, de caminos peligrosos,
de encuentros furtivos. Una vez me dijo: Carmen, tus manos son más fuertes de lo que crees. Cada puntada que das es una pequeña victoria. Esas palabras me dieron fuerza, pero también me recordaron el riesgo. Mi hermano Manuel, el de los libros, empezó a cambiar. Se volvió más callado, más huidizo. Pasaba horas fuera de casa, y cuando volvía, su mirada estaba perdida, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Mi madre lo notaba, yo lo notaba, pero nadie se atrevía a preguntar. En aquellos tiempos las preguntas podían ser peligrosas. Una noche lo oí discutir con mi padre en voz baja. Palabras como injusticia, libertad, riesgo se colaban por la rendija de la puerta. Mi padre, con su voz grave, intentaba calmarlo, le pedía prudencia. Manuel, sin embargo, parecía encendido por una llama que no se podía apagar. Una mañana Manuel no volvió a casa. No había dejado nota, no había dicho nada. Simplemente no apareció. Al principio pensamos que se había quedado en casa de algún amigo, que se había retrasado, pero pasaron las horas y luego el día, y la silla de Manuel en la mesa seguía vacía. Mi madre, con el rostro pálido, intentaba mantener la calma, pero yo veía el terror en sus ojos. Mi padre salió a buscarlo, recorriendo el barrio preguntando discretamente. Volvió al anochecer, con la mirada vacía, el alma rota. Nadie sabe nada, dijo. Y fue como si esas palabras nos arrancaran el aliento. Manuel había desaparecido. No hubo explicación, no hubo aviso, solo un vacío que se instaló en nuestras vidas. La desaparición de Manuel fue un golpe devastador. Mi madre se consumió en un dolor silencioso. Sus manos, antes tan ágiles, se volvieron lentas, torpes. Mi padre envejeció de golpe, su espalda se encorvó aún más, su mirada se volvió más distante. Yo sentí una rabia sorda, una impotencia que me quemaba por dentro. ¿Por qué? ¿Por qué se lo habían llevado? ¿Por qué nadie sabía nada? El miedo se transformó en algo más profundo, en una herida que no dejaba de sangrar. A pesar del dolor, los encargos de Elena no cesaron. De hecho, se hicieron más frecuentes. Era como si la oscuridad que se había llevado a Manuel también hubiera encendido una luz de resistencia en otros. Mi madre, a pesar de su tristeza, seguía cosiendo. Era su forma de luchar, su forma de mantener viva la esperanza, no solo para los demás, sino también para ella misma, para nosotros. Yo, con cada puntada, sentía que estaba vengando a Manuel, que estaba honrando su memoria, su espíritu rebelde. Mis manos se volvieron más rápidas, más precisas, impulsadas por una mezcla de dolor y determinación. Aprendí a ser más cautelosa, a observar a mi alrededor con una agudeza que no tenía antes. Cada vez que Elena venía, miraba por la ventana antes de abrir la puerta. Cada vez que salíamos a comprar telas, sentía que los ojos de la calle nos seguían. La paranoia era una sombra constante, pero también una herramienta de supervivencia. Desarrollé un sexto sentido para el peligro, una intuición que me decía cuándo callar, cuándo mirar hacia otro lado, cuándo fingir ignorancia. Un día, Elena vino con una noticia que nos heló la sangre. Habían detenido a varias personas de la red, gente que ella conocía, gente que había ayudado a muchos. Había habido una redada, como ella la llamó, y ahora la situación era más peligrosa que nunca. Tenemos que ser extremadamente cuidadosas, nos advirtió. Cualquier error puede ser fatal. Esa noche, mi madre y yo quemamos algunos papeles viejos, algunas notas que habíamos guardado por error. El olor a papel quemado llenó la casa, un olor a miedo y a despedida. La escasez se convirtió en hambre real. Mi padre perdió su trabajo en la fábrica. La fábrica cerró, decían, por falta de materiales, por la situación. Pero yo sabía que era por algo más. Era por el miedo, por la represión, por el ahogo de la vida. Mi hermano Antonio, el mayor, intentaba buscar trabajo donde fuera, en el puerto, en la construcción, pero apenas encontraba nada. Las colas para el pan eran interminables y a veces, después de horas de espera, no quedaba nada. Recuerdo el frío en el estómago, el dolor de cabeza constante, la debilidad en las piernas. Pero a pesar de todo, mi madre y yo seguíamos cosiendo. Nuestros encargos, aunque más arriesgados, eran ahora nuestra única fuente de ingresos. Elena siempre nos pagaba, no con mucho, pero lo suficiente para que no nos muriéramos de hambre.
Había una señora en el barrio, doña Pilar, que siempre nos miraba con recelo. Era una mujer mayor, soltera, que vivía sola y parecía tener ojos en la espalda. Siempre estaba en la ventana, observando a todo el mundo. Un día, mientras yo volvía de la tienda con un par de bobinas de hilo, doña Pilar me detuvo en el portal. «Muchacha», me dijo con una voz áspera, «tú y tu madre andáis en cosas raras. Tened cuidado. Las paredes oyen y los ojos ven lo que no deben». Mi corazón dio un vuelco. Fingí ignorancia. Le dije que solo éramos costureras, que nuestro trabajo era honrado. Pero sus palabras me dejaron un escalofrío. ¿Cuánto sabía? Nos había estado espiando. La tensión en el barrio era palpable. La vida se convirtió en una rutina de miedo y supervivencia. Cosíamos de día, a veces de noche, con la luz tenue de una bombilla que apenas iluminaba la mesa. Cada puntada era un acto de fe, una pequeña rebelión contra la oscuridad que nos rodeaba. Mi madre, a pesar de su dolor por Manuel, había recuperado parte de su fuerza. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una determinación férrea. Ella era mi ejemplo, mi maestra, no solo en la costura, sino en la vida. Un día, Elena llegó a la casa con una urgencia aún mayor. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban. «Necesito que hagáis un vestido de niña», nos dijo, «lo más rápido posible. Y tiene que ser discreto, que no llame la atención». Nos entregó una tela de algodón sencilla, de un color grisáceo. «Y esto», añadió, sacando de su bolso una pequeña muñeca de trapo, hecha con retales, con un mensaje diminuto escondido en su interior. «Esta muñeca tiene que ir con el vestido. Es para una niña que va a viajar lejos, sola». Mi madre y yo nos miramos. Un vestido para una niña que viajaría sola. El corazón se me encogió. Sabía lo que significaba. Una familia rota, una niña separada de sus padres, enviada a la seguridad de algún pariente lejano, con la esperanza de que el futuro fuera más amable con ella. Mientras cosíamos, sentía cada puntada como una lágrima. Pensaba en esa niña, en su miedo, en su soledad. Pensaba en Manuel, en su ausencia. Pensaba en la injusticia que nos rodeaba. El vestido era sencillo, pero lo hicimos con todo el amor y la precisión de la que éramos capaces. Cosimos la muñeca en el forro interior del vestido, de tal manera que solo se pudiera encontrar si se buscaba con mucha atención. Queríamos que esa niña tuviera un pedazo de esperanza, un mensaje de amor escondido en su ropa. Cuando Elena vino a recogerlo, sus ojos se llenaron de lágrimas al ver el vestido y la muñeca. «Gracias», nos dijo, con la voz quebrada. «Gracias por tejer esperanza». Esa noche no pude dormir. La imagen de la niña, el vestido, la muñeca, se repetía en mi cabeza. Sentía una mezcla de tristeza y de orgullo. Estábamos haciendo algo importante, algo que iba más allá de coser ropa. Estábamos ayudando a la gente a sobrevivir, a mantener la dignidad, a no perder la fe. Pero también sentía el peso de todo lo que habíamos perdido, de todo lo que la vida nos había arrebatado. La situación en Madrid empeoraba día a día. Los rumores de más detenciones, de más desapariciones, se multiplicaban. La gente vivía con el corazón en un puño. Mi padre, que antes era un hombre fuerte y silencioso, se había vuelto un fantasma. Apenas comía, apenas hablaba. Su mirada estaba siempre fija en la puerta, como esperando el regreso de Manuel, un regreso que nunca llegaba. Mi hermano Antonio, por su parte, se había vuelto más agresivo, más desesperado. Se metía en peleas, bebía más de la cuenta. La familia, antes unida, se estaba deshilachando por los bordes. Una tarde, mientras mi madre y yo estábamos cosiendo un encargo para Elena, oímos un golpe fuerte en la puerta. No era la llamada habitual de un vecino, ni el golpe discreto de Elena. Era un golpe seco, autoritario, que hizo vibrar las paredes. Nos miramos, el corazón en la garganta. Mi madre me hizo una señal con los ojos para que me escondiera los hilos y las telas del encargo especial. Yo, con manos temblorosas, metí todo bajo la mesa de coser, cubriéndolo con un paño. Los golpes se repitieron, más fuertes, más insistentes. Mi padre, que estaba sentado en su sillón, se levantó lentamente, con una expresión de resignación en el rostro. Mi madre, pálida como la cera, se puso de pie, sus manos aferradas a la mesa. Sabíamos que ese golpe no traía nada bueno. Sabíamos que el miedo
Ese compañero silencioso había llegado por fin a nuestra puerta, y esta vez no venía a susurrar, sino a golpear con toda su fuerza. La vida que habíamos construido con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, estaba a punto de desmoronarse. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes, más impacientes. No había duda. No era una visita de cortesía. Mi padre, con la espalda encorvada, se acercó a la puerta. Su mano temblaba ligeramente al descorrer el cerrojo. Mi madre y yo nos quedamos inmóviles, el aliento contenido, los ojos fijos en la madera. La luz de la tarde se filtraba por la ventana, pero la casa se había sumido en una oscuridad repentina, como si el sol se hubiera negado a iluminar aquel momento. Cuando la puerta se abrió, 2 hombres uniformados irrumpieron en el pequeño recibidor. Sus rostros eran duros, sus miradas frías. Detrás de ellos, la figura de doña Pilar, la vecina, asomaba con una expresión de falsa preocupación que no engañó a nadie. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante, y en ellos vi una mezcla de satisfacción y miedo. Había sido ella. Lo supe al instante. Sus palabras de advertencia no eran un consejo, sino un aviso, una amenaza velada. «Registro», dijo uno de los hombres, con una voz áspera que resonó en el silencio de la casa. No pidieron permiso, no mostraron papeles, simplemente entraron, empujando a mi padre a un lado. Mi madre dio un paso adelante intentando interponerse, pero el otro hombre la detuvo con un gesto brusco. «Quieta, mujer, esto no va contigo», pero iba con nosotras, con cada rincón de nuestra casa, con cada secreto que habíamos guardado. Empezaron a rebuscar sin miramientos, abrían armarios, tiraban la ropa al suelo, volcaban los cajones, el ruido de los objetos cayendo, el crujido de la madera, el desorden que se apoderaba de nuestro hogar. Era como una profanación. Yo observaba, paralizada por el miedo, mientras mis ojos buscaban desesperadamente la mesa de coser, donde había escondido los hilos y las telas del último encargo de Elena. Estaban bajo un paño, pero ¿sería suficiente? Uno de los hombres se acercó a la mesa de coser. Mi corazón dio un vuelco. Se detuvo. Miró las bobinas de hilo que estaban a la vista, las tijeras, los patrones. Mi madre, con una voz que apenas era un susurro, le dijo: «Somos costureras, señor. Es nuestro trabajo». El hombre la miró con desdén. Luego sus ojos se posaron en el paño que cubría mis secretos. Extendió la mano. En ese instante, mi padre, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. «Basta», dijo, con una voz que no le había oído en años, una voz de autoridad y desesperación. Los hombres se giraron hacia él, sorprendidos por su repentina intervención. «No hay nada aquí. Somos gente honrada, trabajadora». El hombre que estaba junto a la mesa de coser dudó por un momento, su mano aún suspendida sobre el paño. La tensión era insoportable. Sentía que el aire se había vuelto denso, que cada segundo era una eternidad. El otro hombre, el que parecía el líder, se acercó a mi padre. «Sabemos que vuestro hijo Manuel andaba en malas compañías», dijo, con una sonrisa fría. «Sabemos que se relacionaba con gente que no le convenía, y sabemos que aquí se hacen cosas que no son solo coser». La mención de Manuel fue un golpe bajo. Mi madre lanzó un gemido ahogado. Mi padre apretó los puños, su rostro pálido. El hombre que estaba junto a la mesa de coser finalmente levantó el paño. Mi respiración se detuvo. Debajo estaban las telas grises, los hilos, el patrón del vestido de la niña. El hombre los miró. Luego me miró a mí. Yo mantuve la mirada intentando parecer inocente, aunque por dentro sentía que me desmoronaba. No había nada obvio, nada que gritara ilegal, solo telas y herramientas de costura. El hombre frunció el ceño. Luego, con un bufido de desprecio, dejó caer el paño de nuevo. No había encontrado el mensaje oculto, ni la muñeca. La suerte, o quizás la mano de mi madre al esconderlo, nos había salvado por un pelo. Continuaron el registro más por rabia que por convicción. Volcaron el colchón, revisaron la despensa, incluso el pequeño patio trasero. Mi hermano Antonio, que había salido a buscar trabajo, llegó en ese momento. Al ver la escena, su rostro se descompuso. Intentó intervenir, pero mi padre lo detuvo con la mirada. Sabía que cualquier resistencia solo empeoraría las cosas. Después de lo que pareció una eternidad,
Los hombres se detuvieron. No habían encontrado nada incriminatorio, nada que pudieran usar contra nosotros, pero el mensaje estaba claro. Estaremos vigilando, dijo el líder, con una voz que era una promesa y una amenaza. Sabemos dónde vivís y sabemos lo que hacéis. Con esas palabras se marcharon, dejando la puerta abierta y la casa en un desorden caótico. Doña Pilar, con una última mirada furtiva, se retiró a su casa. El silencio que siguió a su partida fue aún más pesado que el ruido de su presencia. Mi madre se dejó caer en una silla, las lágrimas rodando por sus mejillas. Mi padre se sentó junto a ella, su mano sobre la suya, un consuelo silencioso. Antonio, con la rabia contenida, empezó a recoger las cosas del suelo. Yo, con el corazón aún latiendo con fuerza, me acerqué a la mesa de coser, levanté el paño. Allí estaban, intactos, los hilos, las telas, el patrón, el secreto. Un alivio inmenso me invadió, pero también una sensación de vulnerabilidad. Habíamos escapado por esta vez, pero ¿por cuánto tiempo? La vida después de aquella visita no volvió a ser la misma. El miedo se había vuelto tangible, una presencia constante en cada rincón de la casa. Las miradas de los vecinos se hicieron más elusivas. Las conversaciones se silenciaban a nuestro paso. Doña Pilar nos observaba desde su ventana con una fijeza que me helaba la sangre. Ya no éramos solo las costureras, éramos los de la casa que registraron, los que andaban en cosas raras. Elena dejó de venir a la casa. Al principio nos preocupó. ¿Le habría pasado algo? Habría sido detenida. Pero una semana después, un pequeño paquete apareció en nuestra puerta sin remitente. Dentro había dinero, más de lo habitual, y una nota diminuta, escrita con una letra que reconocí como la suya. Hay que parar un tiempo, demasiado peligro. Cuidaros, gracias por todo. El mensaje fue un alivio y una despedida. La red se había desmantelado, o al menos se había escondido aún más profundamente. Nuestro trabajo especial había terminado. La falta de esos encargos, que se habían convertido en nuestra principal fuente de ingresos, nos golpeó duramente. Mi padre seguía sin trabajo y Antonio apenas conseguía chapuzas. El hambre se hizo más aguda, más persistente. Mi madre, a pesar de su dolor por Manuel y la tristeza por la situación, se aferró a la costura con una tenacidad admirable. Empezó a aceptar cualquier encargo, por pequeño que fuera. Remendar ropa, hacer dobladillos, coser botones. Yo la ayudaba. Mis manos, antes tan hábiles para los secretos, ahora se dedicaban a la costura más mundana, pero no menos vital. El recuerdo de Manuel, de su desaparición, era una herida abierta que nunca cicatrizaba. Mi padre se consumía en silencio. Su salud se deterioraba rápidamente. Las noches se llenaron de su tos, de sus quejidos. Mi madre intentaba cuidarlo, pero la falta de comida, la preocupación constante, el dolor, la estaban agotando. Antonio, el hermano mayor, se convirtió en el sostén de la familia, aunque su rabia y frustración a menudo se desbordaban. Los años siguientes fueron una lucha constante por la supervivencia. La guerra terminó, pero la posguerra fue casi tan cruel, con la escasez, la represión y la sombra del miedo aún presentes. Vimos a muchas familias irse, buscando una vida mejor en otros lugares, en otros países. Nosotros nos quedamos, aferrados a nuestro pequeño piso, a nuestras máquinas de coser, a la esperanza de que algún día las cosas mejorarían. Mi padre murió unos años después de la guerra, consumido por la tristeza y la enfermedad. Su partida fue otro golpe devastador, pero a esas alturas ya estábamos acostumbradas a las pérdidas. Mi madre, con una entereza que siempre me asombró, siguió adelante. La costura se convirtió en su refugio, en su forma de mantener la cordura, de honrar la memoria de los que ya no estaban. Yo crecí, me hice mujer. La costura era mi oficio, mi herencia, pero aquellas experiencias de juventud, aquellos años de miedo y de secretos, me habían marcado a fuego. Había aprendido el valor del silencio, la importancia de la discreción, la fuerza que se esconde en los actos pequeños, en las manos que cosen. Había aprendido que la valentía no siempre es ruidosa, que a veces se manifiesta en una puntada, en una mirada, en un secreto bien guardado. Nunca volví a ver a Elena. No supe qué fue de ella.
ni de la niña del vestido y la muñeca, pero a menudo, al coser, al sentir la tela entre mis dedos, me acordaba de ellas, de todas las personas a las que habíamos ayudado. Me acordaba de Manuel, de su espíritu rebelde, de su búsqueda de justicia, y sentía que, de alguna manera, seguía honrando su memoria, su lucha, con cada puntada que daba. La vida me trajo otros dolores, otras alegrías. Me casé, tuve hijos, les enseñé a coser, a valorar el trabajo bien hecho, la honestidad. Pero nunca les conté todos los detalles de aquellos años. Algunas historias son demasiado pesadas para contarlas, demasiado íntimas, pero el espíritu de resistencia, el sentido de la justicia, la compasión por los que sufren, todo eso se lo transmití. Ahora, con mis años, miro hacia atrás y veo el camino recorrido. No fue fácil, no fue justo. Hubo mucho sufrimiento, mucha injusticia, mucho abandono, pero también hubo amor, hubo sacrificio, hubo una fuerza inquebrantable en mi madre, en mi padre, en la gente que conocimos. La costura, que empezó siendo una necesidad, se convirtió en una forma de vida, en un acto de resistencia, en un legado. Mis manos, que un día temblaron de miedo al esconder un mensaje, hoy cosen recuerdos, tejen historias, uniendo hilos de un pasado que, aunque doloroso, me hizo la mujer que soy. Y en cada puntada siento el eco de aquellos años, el latido de la esperanza que nunca se apagó del todo.